Buenas tardes desde España, buenos días para América Latina. Sabemos que están conectados con unas 105, o por lo menos se han apuntado unas 150 personas, tanto de partes de América Latina, distintos estados, países, como de aquí. Aquí en la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, Estamos en una sala que nos parece muy interesante porque estamos casi en círculo, ¿no? Así animando a que todo el mundo después pueda preguntar y dialogar, ¿no? Este, este encuentro, este seminario, esta jornada surgió a raíz de que uno de nuestros maestros, tenemos varios, pero uno muy reconocido, Jesús Ibáñez, había escrito un libro del algoritmo al sujeto. Y justamente hace poco ha habido también toda la escuela cualitativista de Madrid, hizo un recordatorio de esto y nos dio la idea de que, bueno, está bien recordarlo, pero ¿qué pasa cuando aparece la llamada inteligencia artificial? El reto que nos plantea, no a los de la escuela crítica de las ciencias sociales. Tenía otro libro también, más allá de la sociología, que también iba por el mismo camino. Este, Nos recuerda que tenemos que actualizarnos, que tenemos que actualizar la reflexión de todas las ciencias sociales en unos momentos en que la inteligencia artificial, por un lado, está sustituyendo muchas tareas de las ciencias sociales, pero por otro lado, también, y es el reto que nos vamos a preguntar, ¿qué pasa con los grupos locales, con los grupos de movimientos sociales? ¿Qué pasa con la parte contestataria frente a la polarización esta que se nos está creando a nivel y a tanta velocidad a nivel mundial? Bueno, yo no voy a decir mucho más de esto, porque lo que interesa es que empiecen enseguida las mesas, las dos mesas que hoy tenemos, que aquí nos va a llevar toda la tarde en horario español, pero que a ustedes les va a llevar en horario latinoamericano buena parte de la mañana. Decirles que las dos mesas, la primera es más conceptual sobre lo que aprendimos desde la Escuela Crítica de Madrid de Cualitativo, pasar a también la escuela práctica o, si se quiere, participativa de una de las herencias que nos dejó pendiente Ibáñez, de cómo desarrollarla y que 20, 30 años llevamos desarrollando desde la Universidad Complutense y desde muchos sitios de América Latina con la investigación acción participativa también. En suma, en la segunda mesa se va a centrar mucho más en el tema porque va a venir gente muy experta en, en inteligencia artificial. Yo sí muchos más comentarios, porque el programa lo tienen todos ustedes, y las preguntas incluso para hacer al programa. Voy a presentar, en primer lugar, a Esther del Campo, que es la decana de la facultad, que nos acoge en estos momentos y además una activa luchadora por la democracia dentro de la universidad, hay que repetirlo, y también a otros niveles más amplios. Y también con María José Díaz, que es el departamento que nos está acogiendo y que nos está... Ellas van a decir eso. Y yo me callo ya porque lo único que tendría que hacer es añadir un anuncio publicitario, porque estamos en los tiempos de la publicidad, y en Claxo, que es una de las grandes entidades latinoamericanas de ciencias sociales, tenemos un curso que empieza en mayo y que está abierta el incorporarse, es relativamente barato, hasta este final de mes. Sería interesante, el curso es sobre metodologías participativas y democracia. Al que le interese esto, se lo recomiendo especialmente. Cortado mi anuncio publicitario, pues María José, María Esther.
Bueno, aunque me han presentado en último lugar, creo que la decana, ¿no? de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, yo creo que, bueno, pues tiene que hablar el primero, el principal, y lo último, pues siempre muestran, bueno, pues en este caso para mí es, pues, legitiman, ¿no? El que todos y todas estemos aquí. Yo simplemente quería decir, bueno, yo vengo en representación del Departamento de Sociología Aplicada, que es el departamento donde ha estado, bueno, ahora macro departamento, pero donde trabajó Tomás, donde trabajan otros compañeros como Luis, como Néstor, y que, bueno, tanta satisfacción nos da. Eh, yo además lo he cogido con mucho amor y con mucho cariño porque realmente nosotras aquí, gracias a los aprendizajes que ellos nos han traído, pues intentamos hacer una experiencia piloto de teatro social que a partir de sus lecturas y bueno, pues durante 8 años hemos tenido grandes alegrías. Entonces, en este momento, como decía Tomás, en el momento de la IA, la inteligencia artificial, la IAP, la investigación, acción, participación, pues se muestra como muy necesaria, ¿no? Y yo creo que no solamente es necesaria para los jóvenes y las jóvenes que estaban aquí, porque la verdad que fue maravilloso, sino que luego esa experiencia que abrimos para los estudiantes y las estudiantes la abrimos también para el profesorado y para el personal técnico y administración de aquí. Esta relación intergeneracional fue muy transformadora, ¿no? Hemos aprendido, gracias a vosotros, a investigar y también a transformar nuestros espacios de trabajo y de vida. Y simplemente quería estar aquí para daros las gracias a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra facultad. Muchos de vosotros, bueno, yo diría que los que estamos aquí casi todos la conocíamos con anterioridad, pero bueno, yo creo que es una gran oportunidad para ver la cantidad de cosas que hacemos, ¿no? Y entre otras cosas, efectivamente creo que recuperar un poco a los maestros, pues era una necesidad. En muchas ocasiones no se produce, pero era importante. Yo le comentaba a Tomás y dice, ¿lo vas a contar? Yo soy politóloga, pero también soy socióloga, porque si recordáis en las viejas licenciaturas, sobre todo en esta universidad, eran 7 asignaturas distintas. Es verdad que luego cuarto y quinto eran las especialidades y a mí me dio por hacer sociología industrial. Entonces, claro, ahí tuve a muchos maestros, ¿de acuerdo? Pues como el propio Ángel de Lucas, seguro que todos recordáis, a Castillo, ¿no? De acuerdo a los Castillos, porque los había tenido ya en una asignatura que compartían, de acuerdo con Ramón Ramos. Y bueno, y luego en el doctorado tuve la fortuna de tener a Jesús Ibáñez. Es decir, yo recuerdo el curso de doctorado de Jesús y sobre todo recuerdo una cosa, no recuerdo y en muchas ocasiones he pensado por qué le daba tanta importancia, nos obligó a leer Los monederos falsos de André Gide. Y a partir de ahí, un poco, bueno, algunos hacen así porque supongo que también fueron partícipes de que leíamos, ¿de acuerdo? Para intentar, de alguna manera, entender, ¿no? Cómo funcionaba, diríamos, ese pensamiento crítico, ¿no? De la economía política. Bueno, recuerdo otro texto, La economía política del signo, ¿no? De Baudrillard. Y recuerdo Saussure, ¿no? La semiótica, madre mía. De ahí salí muy tocada, tengo que decirlo. Salí tan tocada que mi primer proyecto de tesis fue análisis del discurso político de Alfonsín. Claro, aquello lo dejé allí porque, bueno, lo que quiero deciros con esto es que realmente la impronta, ¿no? De esa sociología crítica y de esa, diríamos, metodología quali era muy importante. Es verdad que en esta facultad, muy mezclada con algo que yo creo que tendríamos que darle también mayor relevancia, porque en el fondo todos fuimos formados, era sociología crítica con esa perspectiva de la sociología francesa cualitativa, pero a la vez teníamos un enfoque estructuralista marxista. Y la combinación era potente, ¿no? Esa era la combinación. Lo digo porque, fijaros, luego cuando tú vas avanzando en tu carrera y te empiezas a preguntar qué eres, yo cada vez me pregunto más dónde estoy, qué he sido, cómo me he construido.
Y el otro día discutiendo en una plaza, además, de política comparada, tenemos aquí a Joan Subirats, luego me voy a decir una cosa sobre la IA y el optimismo, ¿no? Que en algunos casos se despertó. Era una plaza de política comparada en Granada y entonces, a ver, en ciencia política el institucionalismo nos hizo mucho daño. Cuando digo el neoinstitucionalismo, no porque no sea importante tenerlo, pero me da la impresión de que las generaciones jóvenes se formaron en eso y despreciaron todo lo que venía de esa sociología crítica, ¿de acuerdo? O de ese, diríamos, yo dije, yo soy estructuralista porque mi formación fue marxista. Y eso tiene que ver, ¿no?, con lo que nos explicaban en las clases fundamentalmente de sociología, no tanto de ciencia política, porque la ciencia política estaba fuertemente marcada, ¿no?, y miro hacia ahí porque ahí están nuestros decanos, y los de ciencia política pues eran más institucionalistas que otra cosa, o derecho político, o derecho constitucional, ¿no? Entonces eso me parece que es muy relevante. La segunda consideración que quería hacer, a mí también me parece muy importante. Fijaros que teniendo en la facultad dos grandes troncos que son la ciencia política y la sociología, creo que en la ciencia política han predominado un énfasis en metodologías, en enfoques cuantitativos, ¿de acuerdo? Es decir, enfoque empírico pero muy cuantitativo, mientras que en la sociología hemos sido capaces de combinar y quizás todavía más de desarrollar más la parte cualitativa. Y eso me parece muy, muy importante. Yo siempre les digo, creo que hemos tenido más éxito en meter esa, diríamos, esa conexión metodológica en la sociología que en la ciencia política, donde hemos fracasado. ¿De acuerdo? Y a mí me parece que es muy importante. Y en ese sentido, recordar que de esa sociología crítica o esa investigación-acción participativa, donde Tomás ha trabajado tantos años, pues efectivamente para nosotros es muy relevante también. Ahora nuestros jóvenes, tanto en el grado como en el máster de metodología de la investigación, pues trabajan, por supuesto, introducen todo el tema digital, pero están trabajando sobre todo desde una perspectiva de acuerdo más quali que quanti, y yo creo, y crítica, por supuesto, y yo creo que eso les está dando de alguna manera una perspectiva muy novedosa. Y por último, y quiero decirlo porque tenemos aquí además esta tarde y quiero agradecerlo también a Joan Subirats, y yo les sigo mandando a mis estudiantes de un máster en gestión cultural, les sigo mandando un texto sobre políticas públicas del año 2012, en el que él era hasta cierto punto optimista de la entrada, ¿no?, de las nuevas tecnologías de Internet en ese momento con respecto a la democratización, ¿no?, de la información, de nuestra capacidad de participación. Claro, fijaros, han pasado 14 años y cómo ha cambiado el mundo. Y ahora estamos hablando del impacto que puede tener la IA, ¿no?, en nuestra comprensión de la sociedad y en las propuestas que podemos hacer. Y a mí me pasa lo mismo. Creo que quizás un excesivo optimismo, también creo que un excesivo pesimismo es malo, ¿de acuerdo? Es decir, tanto el optimismo como el pesimismo, creo que hay que mantener una posición de preocupación en el sentido de tomar en consideración qué tipo de efecto y de consecuencias va a tener sobre nuestra comprensión del mundo. Pero también este es un tema que sale en todas nuestras reuniones, lo habéis visto, pero con mucho temor. Los estudiantes seguramente utilizan la IA para hacer los trabajos. ¿Cómo les vamos a evaluar? ¿No? A que os lo habrán dicho en clase. O se utiliza la IA para hacer esta investigación, pero bueno, la IA en el fondo. Entonces, lo que trato de decir con esto es que creo que sí que hay que hacer una pensada desde esa posición de la sociología crítica y desde diríamos, ese enfoque metodológico más quali sobre cómo la IA efectivamente nos va a afectar en este momento. Y creo que esa es una excelente reflexión. Yo quiero pedir a los organizadores que se grabe y que además se cuelgue en la página web de la facultad, en el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube que ya sabéis que los que me conocéis sabéis que yo también hago publicidad. Tomás ha hecho de las suyas, pero yo hago de la nuestra. Es un canal que pasamos de unos 2.000 y pico seguidores a 20.000. Y estamos, de alguna manera, bueno, pues tenemos algunos de los vídeos con más de 1 millón y pico de visitas. Por eso digo que creo que es muy importante que tengáis en cuenta que esto tiene que redundar en que luego lo podamos utilizar en clase, por ejemplo, o que podamos de alguna manera discutir después las conclusiones a las que lleguéis hoy. Nada más, me gustaría quedarme, me disculpo
¿de acuerdo? Porque todavía, aunque estoy en funciones, todavía tengo tareas de decana. Pero bueno, espero que la discusión sea muy provechosa. Quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores y especialmente a las profesoras y profesores que van a participar esta tarde. Y qué decir también del Departamento de Sociología Aplicada de la Facultad, que de alguna manera pues es diríamos, el alma mater desde el que se está proyectando esta actividad. Así que muchísimas gracias. Pues a la mesa directamente, ¿no? Empezamos. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la primera de eso que se llama mesa redonda. Vamos a ver si en primer lugar logramos que sea algo de mesa redonda en el sentido de que no sean discursos en paralelo, sino que logremos engancharlos y engancharlos con las personas que estamos aquí. Entonces eso sería más interesante. Vamos a ver si se logra. Nunca es fácil, pero a ver si lo logramos. Esto partimos de los aportes de Jesús Ibáñez, que me imagino que la mayoría de aquí por lo menos ha oído hablar de Jesús Ibáñez en esta facultad. Y desde el planteamiento de una sociología crítica, hay como dos mensajes muy claros en Jesús Ibáñez y en esta mesa, que es del algoritmo al sujeto y más allá de la sociología, más allá de la sociología, sociología crítica, etcétera. Yo creo que hay un planteamiento actual que más que del algoritmo al sujeto, actualmente tendremos que pensar el algoritmo y el sujeto, porque por mucho que critiquemos lo del algoritmo, nunca hemos estado tan inmersos y tan aprovechando los algoritmos. No podríamos vivir en este momento ni estaríamos con todos estos aparatos sin los algoritmos. Entonces, no es el salto del algoritmo al sujeto, sino me parece que lo que tendríamos que trabajar es cómo es la conjunción de los algoritmos y el sujeto. Los algoritmos sabemos mejor lo que es, pero estamos aquí un poco para qué es el sujeto ahora mismo, qué es la subjetividad ahora mismo. Para hablar de esto contamos con dos personas en la mesa, estaban previstas tres, pero imprevistos tenemos dos en esta mesa. Tenemos a Aragüés en primer lugar y después a Manuel Montañés. Teníamos unas preguntas que me imagino que las han visto en el programa para que vamos a tener como la discusión en torno como a esas preguntas para más o menos ubicarnos, ¿de acuerdo? Y la primera es exactamente eso, de qué sujeto y de qué subjetividades estamos hablando actualmente y qué podemos construir desde esos entramados, esos vínculos que se crean y además podemos aprovechar como las contradicciones que la sociedad tiene para avanzar, para lanzarnos más allá. Bueno, esas son las preguntas que están lanzadas y para ello contamos con estas dos personas, grandes expertos. En primer lugar, Aragüés, que es profesor titular del catedrático, no sé, profesor titular de la Universidad de Zaragoza. Esas cosas de los grados, eso es un poco raro, pero bueno, viene de la Universidad de Zaragoza, pero lo importante es que es una persona de filosofía, pero de una filosofía implicativa, implicada, crítica de la realidad. Yo creo que además, si tienen la suerte de leer sus textos, no es esa filosofía enredada de cosas complicadas, sino que es filosofía mucho más pegada a la vida. Eso es como lo más que me ha llamado la atención de él, ¿no? Tiene, por supuesto, muchas publicaciones, etcétera, etcétera, pero no sé, ahora lo importante es cómo conectar con su discurso, con sus realidades, más que todos los títulos que pueden llevar detrás tanto uno como el otro, ¿no? Manuel Montañés ha estado en esta casa, es ahora profesor titular de la Universidad de Valladolid
Y también tiene como eso, todas esas cosas de currículum que se suelen decir y que me parece fuera de lugar hacer todos esos currículos de entrada. Después, si interesan, tienen sus páginas, pueden enterarse, lo que sea. Vale, lo dejamos ahí. No sé si ustedes están de acuerdo, pero me parece. Y ya está, yo creo que con eso, pues vamos a ver si logramos hacer un diálogo y una mesa redonda. ¿De acuerdo? Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy feliz de estar aquí hablando de uno de mis referentes teóricos durante toda mi carrera, que es Jesús Ibáñez. Quiero darle las gracias a Tomás Rodríguez Villasante por la invitación, porque insisto en que, bueno, yo he sido siempre un seguidor, en cierto modo, del pensamiento de Tomás Rodríguez Villasante, perdón, de Tomás Rodríguez Villasante, sí, y también de Jesús Ibáñez, ¿no? Y por lo tanto estar con él y hablando de Jesús Ibáñez, pues es una enorme satisfacción, ¿no? Quizá la pregunta que nos podríamos hacer es qué hace un filósofo como yo en un sitio como este, ¿no? Porque no, venir a una facultad de sociología siendo filósofo para hablar de un sociólogo, pues quizá pueda resultar un poco extraño, ¿no? Pero sí que quiero decir que yo desde el inicio de mi carrera docente e incluso desde los inicios de mis estudios he tenido un vínculo muy estrecho con Jesús Ibáñez y podría decir sin exagerar que está detrás de buena parte de mi investigación, ¿no? Y es lo que quisiera poner encima de la mesa referente a la cuestión del sujeto tal como apuntaba Loli, ¿no? Yo en lo que he venido trabajando a lo largo de muchísimo tiempo es en la cuestión del sujeto desde una perspectiva materialista. Cómo reflexionar sobre la subjetividad, sobre el sujeto desde una perspectiva materialista. Y para eso he seguido una línea pues que lo que intentaba era concertar la reflexión teórica de una línea que podría ser Spinoza, Marx, Deleuze, ¿no? Esos han sido tres de mis elementos fundamentales, de mis autores fundamentales en esta reflexión, Spinoza, Marx y Deleuze, pero siempre partiendo de una frase que quienes han sido alumnos y alumnas mías creo que están hartos de escuchar, ¿eh? Yo siempre hago referencia a esa frase de Jesús Ibáñez que dice que el sujeto es el objeto mejor construido por el capitalismo. Creo que esa frase es una frase mm, absolutamente adecuada para entender lo que ha sucedido en nuestras sociedades contemporáneas y cómo la lucha política en nuestras sociedades actuales pasa fundamentalmente por la construcción de subjetividad. Ahí es donde está el núcleo de nuestra sociedad contemporánea, de la sociedad capitalista contemporánea. Es cierto que todas las sociedades han pugnado por esos procesos de construcción de subjetividad, pero nos encontramos en un momento en el que el sistema social tiene una eficacia vinculada precisamente a la tecnología, que es lo que también aquí nos convoca, en esos procesos de construcción de subjetividad. Claro, si aceptamos esta idea de Ibáñez, si aceptamos la idea de que el sujeto es el objeto mejor construido por el capitalismo, entenderemos que la lucha política fundamental pasa por los procesos de construcción de subjetividad. Hacer política hoy es construir subjetividad. Y en eso el capitalismo ha demostrado una enorme eficacia a través, yo diría fundamentalmente, de procesos de seducción. El capitalismo es un sistema fundamentalmente seductor, que no impone, que no obliga, sino que nos hace hacer aquello que él desea que hagamos pensando que lo hacemos porque nos da la gana hacerlo, porque somos libres y hacemos esto porque es nuestra voluntad. Sin embargo, cuando lo analizamos más en profundidad, vemos muchas veces cómo esos procesos que estamos llevando a cabo son procesos, en cierto modo, fruto de las inercias sociales en las que estamos imbricados, ¿no? Y aquí tendría mucho que decir la filosofía de Spinoza. ¿Cómo ha construido? Voy a ser breve porque la idea es entrar en un diálogo, luego ya introduciré más elementos si fuera preciso, si se considera interesante, ¿no?
Yo creo que el capitalismo, en ese proceso de construcción de subjetividad, ha desarrollado lo que yo llamaría un devenir idiota. El capitalismo es una sociedad fundamentalmente idiota. Idiota en el sentido etimológico del término. ¿Qué quiere decir idiota para los griegos? El idion es el sujeto particular, el sujeto singular, el sujeto que es incapaz de salir de su pequeño mundo, que está absolutamente abismado, volcado en su singularidad y que no es capaz de alzar la mirada para mirar a su entorno. El capitalismo es un constante esfuerzo de idiotización. Esto se puede ver tanto desde el ámbito de lo económico como desde el ámbito de lo moral, por utilizar la terminología de E.P. Thompson, ¿no? ¿Cómo nace el capitalismo? El capitalismo nace privatizando las propiedades comunes, las propiedades comunales. Esto Marx lo analiza de manera maravillosa en el capítulo 23 del Capital, cuando analiza la acumulación originaria, ¿no? Cómo aquellas propiedades comunales, bosques, prados, ríos, que en un principio pertenecían al colectivo, el capitalismo poco a poco los va privatizando. Es decir, construye una economía de lo privado, una economía en la que lo que se busca es el beneficio individual y romper las dinámicas colectivas que existían en la sociedad tardofeudal y en la incipiente modernidad. Este proceso, como analiza muy bien E.P. Thompson, lo que hace también es acabar con la economía moral de la multitud. Existía una serie de prácticas de carácter colectivo, de carácter social, que el capitalismo va quebrando para promover el individualismo. Y creo que estaremos todos y todas de acuerdo en que hemos desembocado en una sociedad absolutamente individualizada, ¿no? En la que la tecnología que nos acompaña constantemente es una tecnología que nos abisma y que nos convierte en sujetos realmente idiotas, que muchas veces somos incapaces de comunicarnos con quien tenemos al lado y privilegiamos a través de la tecnología el vínculo con alguien que está lejano y con el que quizá nunca vayamos a tener un contacto piel a piel. Es decir, el capitalismo lo que ha promovido esa construcción de subjetividad de la que hablaba Ibáñez es una construcción de subjetividad idiota. Claro, si queremos confrontar con el capitalismo, si queremos entrar en esa lucha social, si queremos hacer política en la sociedad contemporánea, a mi modo de ver, de lo que se trata es de entrar en un proceso de construcción de otro tipo de sujeto. Y aquí me he permitido acuñar un neologismo. Jesús Ibáñez, si por algo me gusta es por la atención minuciosa que él dedicaba a la etimología, ¿no? Eso es algo que en sus textos me parece muy... Los textos de Ibáñez son textos de una enorme potencia y también de una enorme belleza. Cuesta leerlos, pero atesoran una enorme belleza y una enorme potencia, ¿no? Y en ese sentido, frente al concepto idiota griego, frente al idion griego, lo contrario de idion en griego es koinon. Frente a lo idion, lo koinon. Y en castellano hemos construido la palabra idiota a partir de koinon y yo me he permitido construir una nueva palabra que es koinota. Es decir, la subjetividad que lejos de abismarse en su singularidad, lo que hace es construir lo común. Busca construir lo común. Y a mi modo de ver, y esto daría para hablar muchísimo tiempo, la lucha política contemporánea se centra en la necesidad de construir un nuevo tipo de subjetividad que tenga en su horizonte nuevamente la dimensión de lo común, la dimensión de lo colectivo. Claro, ¿cómo hacer esto? Una cosa es teorizarlo, una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿no? Aquí tenemos la enorme dificultad de llevarlo a la práctica. Y aquí entra
el tercero de los elementos a los que he hecho referencia, he mencionado a Spinoza, he mencionado a Marx. El tercer vector es Gilles Deleuze, un filósofo francés del que el año pasado conmemorábamos el centenario de su nacimiento. Por cierto, si leéis a Ibáñez, iros a sus bibliografías. Las bibliografías de Ibáñez son absolutamente apabullantes. Si Ibáñez leyó todo lo que ponía en sus bibliografías, evidentemente atesoraba una sabiduría inmensa, ¿no? Y a mí una de las cosas que me gustaba de Ibáñez precisamente era ver esa enorme riqueza bibliográfica en la que él no establecía una frontera de disciplina. Y él leía sociología, sí, pero leía filosofía, leía historia, leía ciencia, ¿no? Y Deleuze es uno de los fijos en el pensamiento de Ibáñez, ¿no? ¿Y por qué traigo aquí a Deleuze? Porque en Deleuze la política es una cuestión fundamentalmente de deseo. La política en Deleuze está vinculada al deseo. Y Deleuze dice que la revolución no se hace nunca por obligación, la revolución se hace por deseo. Y efectivamente, si en algo es efectivo el capitalismo, es en controlar nuestros deseos. La eficacia del capitalismo, por eso hacía referencia al principio al concepto de seducción, la eficacia del capitalismo es cómo modula nuestros deseos. Y por eso, desde mi punto de vista, y esto dio lugar al título de uno de mis libros, de lo que se trata es de producir deseo de multitud. Deseo de multitud. Es decir, deseo de construir lo común. Voy a terminar para dar espacio a otras intervenciones y a un posible debate, y luego, si hace falta, introduciré más cosas. Claro, en esta cuestión del deseo y de la construcción de lo común, me parece tremendamente interesante la referencia a entender que la tradición filosófica dominante es una tradición que ha jugado siempre con una ontología, una teoría basada en las esencias. Mientras que el planteamiento materialista lo que nos pone encima de la mesa es una ontología de las relaciones. Nos constituimos en nuestras relaciones. Somos aquello con lo que nos vinculamos. Esto lo dice Marx de una manera absolutamente precisa en su tesis sexta sobre Feuerbach. En la tesis sexta sobre Feuerbach, Marx dice: el sujeto es el conjunto de sus relaciones sociales. Fijaos que Marx no dice el sujeto es su clase social, como un marxismo perezoso, poco crítico, poco dinámico, nos ha intentado hacer ver durante muchísimo tiempo. La clase obrera. Somos en función de nuestra clase social. Marx no dice eso. Marx lo que dice es: somos el conjunto de nuestras relaciones sociales, es decir, todas las relaciones sociales que nos constituyen, todas aquellas relaciones sociales que nos mantienen, que nos vinculan, son lo que acaban constituyéndonos. Y Marx, para ese conjunto de relaciones sociales, utiliza un concepto, que es el concepto de vida. En la ideología alemana dice: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida, fijaos que no dice la clase social, dice la vida, es la vida la que determina nuestra conciencia. Es decir, pensamos en función de cómo sea nuestra vida, en función de las relaciones sociales que mantengamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y con esto termino. Porque me parece tremendamente importante ahí un prefijo, el prefijo tra. El prefijo tra que está en el último libro de Tomás Rodríguez Villasante, ¿no? La transducción. Frente a la inducción, la deducción, la transducción. Ese prefijo tra, es un prefijo que nos dice entre. ¿Qué es lo que hay entre nosotros? ¿Cómo construimos algo entre nosotros? ¿Cómo dejamos de ser idiotas? ¿Cómo dejamos de ser idiotas para construir vínculos
entre nosotros. Y a partir de esos vínculos entre nosotros, a partir de esos vínculos establecidos entre nosotros, construimos lo que hay de común entre nosotros. Ese, desde mi punto de vista, es el gran reto político contemporáneo, y ese es el gran reto de construir un nuevo tipo de subjetividad, una subjetividad de carácter koinota. Y aquí lo dejo. No, ya ahí, ya está. Está compartiendo la pantalla. Vale. Usamos esto. Está nominalizado. Lo vamos a poner en presentación. Sí. Y esto. Espera. Vale. A ver si quedas así. Vale. ¿Sí? ¿Pasa? Espera. Que todavía está encendido. No. ¿No? Si quieres, vete hablando y mientras... Sí. Ya. Luis, la flecha. Luis. No puedo empezar si a mí no hay problema. El problema es. ¿Por qué no baja? Ahora no baja. Porque no avanza nadie mucho en tiempo. ¿No? Se ha quedado. Vale. ¿No? Ahora sí. Se ha quedado. Dale aquí la flechita. A ver. Vale. Vale. Bien. Hola a todos y a todas. Cuando me convocaron para este encuentro, me convocaron además distintas personas. Dije, esto indica que hay muchas personas interesadas en estas jornadas y cada uno me decía una cosa. Uno me decía algo relacionado con sociopraxis, otro me planteaban para qué, para aquí la investigación social desde una perspectiva crítica. Otros me decían, no, lo que hay que hacer es algo relacionado con Jesús Ibáñez. Otros, pero Ibáñez y la IA. Otros me planteaban que que había que hacer una jornada sobre la defensa de la universidad pública. Otros me dijeron que había que hablar del, yo he dicho poliedros de posiciones discursivas. Tomás le usa más el término tetralema. Yo he inventado poliedro más que tetralema, luego diré por qué, ¿no? Pero vamos, en esta misma línea, ¿no? Otros me decían que no, que redes y conjunto de acción. Y otros que había que hablar del sujeto. Yo he introducido hablar también de, no aparece por aquí. Ya. Ah, sí, ¿con quién? ¿No? Y al final incluyo los sistemas observadores. Ya diremos por qué lo de esto de los sistemas observadores. Y también me he atrevido a formular, enunciar la totalidad de las obras de Jesús Ibáñez. Jesús Ibáñez pues estuvo represaliado político, no pudo desempeñar su actividad ni académica ni de investigadora. Cuento una anécdota que yo creo que va a ser
interesante. Contaba Jesús Ibáñez que las primeras elecciones que se celebraron aquí en España, él se ofreció al Partido Comunista de España, en aquella época, Partido Comunista, ni Izquierda Unida, no, Partido Comunista, para hacer un estudio, ¿no? Un estudio sociológico para diseñar la campaña electoral y dirigir un poco la campaña, los discursos, etc. Y dijeron, hombre, Jesús, lo tuyo está muy bien eso, pero con esa pipa y así arrugado, ya, que eso está muy bien para tu rollo y tal, ¿no? Pero vamos, por favor, Jesús. El tipo se fue ahí y entonces contrató el Partido Comunista a una empresa de estudio de mercado y opinión pública para diseñar la campaña. Claro, esta gente tiene ni pajolera idea de nada, ¿no? Y contrató a Jesús Ibáñez, esta empresa de mercado y estudio, para que hiciera el estudio, ¿no? Cuando hicieron la presentación allí en el PC, dijeron, ¿y este qué viene aquí, no? Ibáñez, ¿a qué viene? No, este es el que ha diseñado la campaña, ¿no? Y dice, entonces, lo digo que no nos asustemos, que en principio veamos que no nos aceptan, ¿no? Que lo nuestro es algo raro, ¿no? Que esto no va con, digamos, con lo clásico o con lo establecido, ¿no? Entre otras cosas, porque sí que me gustaría decir algunas frases de Jesús Ibáñez, ¿no? Y decía Jesús Ibáñez lo siguiente: la investigación, la reflexión es una tarea de vagos y maleantes. Hay que saber perderse para trazar un mapa, salir de los caminos trillados, vagar, deambular por las encrucijadas, abrir senderos a través de las mieses o el desierto, penetrar en callejuelas sin salida, asumir que todo camino recorrido sin mapa es caótico. Luego será posible tender o reger puentes, bordar pozos o simas, perforar agujeros o taparlos. Y hay que saber subvertir la ley o acaso pervertirla, apearse de todo lo dicho o lo sabido, quedar solo. Hay que romper con todos los grupos, disentir de todos los consensos hasta tocar la muerte o el silencio. Luego será posible confraternizar y conversar. Esta es en su obra de El Grupo de Discusión, que lo escribió en 1979, dentro de poco hará 60 años, el 1 de mayo, el Día de la Clase Trabajadora. Decía que Jesús Ibáñez había escrito, bueno, en primer lugar, me ha dicho la decana, pero yo saludo a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas, vagos y maleantes, a esta jornada sobre sociopraxis e investigación. Decía que estas son las 5 obras de Jesús Ibáñez, más allá de la sociología, del algoritmo sujeto, sociología de la vida cotidiana, el regreso del sujeto, un suplemento a la revista de Antropos y a Contracorriente. Estas son sus obras. Y coincido con el compañero. El grupo de discusión, o más allá de la sociología, la parte, diríamos, académica, o digamos académica, de tecnología, pues la verdad, tener en cuenta que lo escribió en el año 79, pues no es que esté superada, pero seguramente que hay otros textos que están más actualizados. Ahora ya os digo, os recomiendo que leáis los pies de página. Habría que hacer un texto de los pies de página de Jesús Ibáñez. Es un tratado de filosofía, de sociología, de historia. Los pies de página. También deciros que yo, decir que fui alumno de Jesús Ibáñez sería una barbaridad por mi parte. Yo estuve en las clases de Jesús Ibáñez, no fui alumno de Jesús Ibáñez. Aprobé con sobresaliente, pero no me enteré de nada. Fue posteriormente, cuando ya acabé la carrera, cuando me empecé a leer y a estudiar los libros de Jesús Ibáñez. Y os recomiendo que leáis los pies de página, lo otro da igual, los pies de página de Más allá de la sociología, del grupo de discusión. Y una de las cuestiones que también os quiero comentar, y relacionado obviamente con la IA, es que la IA no es una fuente de información. Entre otras cosas, porque no hay fuentes de información. Nuestro más afamado sociólogo tiene un libro, ¿no?, que habla de la sociedad de la información. Habréis oído hablar en la facultad, en vuestras aulas continuamente. Es que estamos en la era de la información. Vamos a ver.
Lo que se dice información ha existido desde que el primer o protohomínido dejó de ser un protohomínido. Información siempre, toda la vida. Si acaso podemos hablar de nuevas tecnologías de la información, pero información toda la vida. Pero es más, es que no hay información. El ser humano es un ser, un sistema, más que es un sistema organizacionalmente cerrado e informacionalmente también cerrado. No hay ninguna información que podamos trasladar, ninguna, ni recibir ninguna información. Y entonces, ¿cómo nos comunicamos? Pues ahí está, nos comunicamos transsubjetivamente, porque aunque somos un sistema organizacionalmente cerrado, informacionalmente cerrado, somos energéticamente abiertos. Y a los estímulos que recepcionamos les tenemos que inferir un sentido. Y por eso habría que hablar, más que de información, de conocimientos. Y una de las cuestiones claves y fundamentales es que la IA y el peligro que tiene, por lo bueno o lo malo de él, es que sea el único conocimiento posible. Volviendo pues a los años oscuros de la humanidad, donde la teología era el único conocimiento. Luego pues vino la época de la razón, de las luces, y luego, afortunadamente, también ha sido superada la dimensión de la razón o del empirismo, de acuerdo con teoremas como el de la incomplitud de Gödel, que dice que en toda teoría siempre habrá una premisa que, siendo verdadera, será indemostrable, ¿no? El peligro que podemos tener es creer que el único conocimiento y, en definitiva, la única verdad es la que emana de la IA. Y entonces queda el sujeto o los sistemas observadores han desaparecido de la faz de la Tierra. Y voy a poner un ejemplo que he disfrutado relativamente hace poco. Este es un artículo de una investigación que hice en el año 22, luego lo he replicado en el año 25 sobre otras cuestiones también relacionadas con los padres, y en esta cuestión, en este estudio, era para conocer, como veis aquí, para conocer las responsabilidades del padre en las tareas domésticas, de acuerdo con el análisis del discurso de sus hijos e hijas. Pues bien, hacemos entrevistas, hacemos grupos de discusión, y en todos los grupos usamos dos ejes. Nosotros entendemos que el eje de la estructura sociolaboral y la mayor o menor disponibilidad va a condicionar los discursos que hay sobre esta cuestión. Entendemos, como veis aquí en esta flecha, cuanto mayor es la formación, o sea, cuanto más está en la estructura social laboral, es más alta, ¿no? Hay más disponibilidad y más formación y más recurso económico, mayor es el reparto en las tareas domésticas. Y a la inversa, ¿no? Bien, pues entrevistando a los niños y niñas, a los hijos de estos padres, todos, absolutamente todos, coinciden en que en su casa hay igualdad plena, igualdad social plena. Que eso era antes, que ahora, pero no ya los niños y niñas. En las clases que yo doy en la facultad, las alumnas tienen 19, 20 años, como algunas que estés aquí, dicen que eso de la desigualdad social, que era antes, cuando no se dejaba que la mujer pudiera abrir una cuenta corriente o tener un empleo, que eso era antes, que ahora hay plena igualdad social. Alumnas alumnas universitarias. Bien, si hacemos caso a lo que dicen los niños y niñas y si hacemos caso a un programa informático, concluiríamos diciendo que, según los niños y niñas, en España el reparto de las tareas domésticas es igualitario.
Ahora bien, si nosotros analizamos los discursos, y cuando digo nosotros, un sujeto analiza los discursos y ponemos el zoom analítico de la diversidad, la frecuencia y la intensidad de las tareas, nos damos cuenta que incluso en aquellos hogares más igualitarios, la mujer no resta tareas, sino que siempre suma tareas. En aquellos hogares donde el nivel es alto, sociolaboralmente alto, y la mujer carece de empleo, asume muchas más tareas domésticas. Y en cambio no se da la viceversa. En aquellos hogares donde el padre no tiene empleo y la mujer tiene empleo, en aquellos hogares de alto nivel socioeconómico laboral, no asume el hombre más tareas y la mujer descarga, sino que asume, no resta, sino que suma. Y yo no sabía cómo representar esto y no sé qué os parece, pero creo que lo he logrado, ¿no? Como veis aquí, la estructura sociolaboral, la flechita nos dice, pero pongo los hombres, que cuanto más, y es cierto, cuanto más subimos la estructura sociolaboral, el reparto de las tareas domésticas son mayores, pero ojo, cuando vemos lo de las mujeres, ahí ya no pasa lo mismo. No sé si se ha quedado representado, pero bueno, uno tiene sus limitaciones. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque los programas informáticos nos dicen lo que hay, pero no nos dicen lo que se dice cuando se dice lo que se dice. No nos, a priori, un programa informático no selecciona nada, a no ser que usted le diga que hay que seleccionar. Y obviamente no selecciona, puede seleccionar lo que se dice, pero no puede seleccionar lo que no se dice o lo que contradice a lo que se dice. Y eso es tan clave y tan importante como lo que se dice, porque en definitiva lo que buscamos no es lo que se dice, sino qué se dice cuando se dice lo que se dice, por qué se dice lo que se dice cuando se dice lo que se dice, para qué y para quién se dice lo que se dice cuando se dice lo que se dice, y fundamentalmente, desde dónde se dice lo que se dice cuando se dice lo que se dice. Este es el manual que conocemos. Porque se dice que la cuestión fundamental no es solamente en la investigación social, sino que la realidad ontológica, el qué, está supeditada a la descripción tecnológica y esta, la fundamentación teórica, y esta a la finalidad recursiva del principio. Ojo con esto, que es interesante, porque muchas veces se ha dicho que Jesús Ibáñez decía que el para qué era la epistemología. No, Jesús Ibáñez lo que dice, cuando dice lo que dice, es que la epistemología oculta la dimensión ideológica, en el sentido del conjunto de ideas con las cuales estructuramos nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y hace pasar la tontería de unos por la lógica de todos, la ideología. Por eso es necesario abogar por la dialógica, para que no sea la de un tonto, pase por ser la lógica de todos y cada uno. Porque en definitiva, como decía antes, hay que recuperar e introducir el concepto de sistema observador. No existe el sujeto sin objeto. De hecho, tanto que le gustaba a Jesús Ibáñez la etimología, objeto es objectum, lo que arroja fuera de sí el sujeto. El objeto es lo que arroja fuera de sí el sujeto. Y en la acción de arrojar queda el sujeto sujetado. Si yo digo, ¿cómo es posible que en el siglo XXI sigamos teniendo monarquía? Pues tal vez estoy informando poco, no lo sé, pero estoy diciendo mucho de mí mismo.
a las demás personas que me están escuchando. Uno queda dicho en lo dicho. Y por lo tanto, hay que plantearse sistemas observadores, porque el ser humano es el único ser en el planeta que es un sistema, como he dicho anteriormente, cerrado informacionalmente, cerrado también organizacionalmente, pero abierto energéticamente. Y el único ser del planeta que tenemos la capacidad reflexiva. ¿Qué es eso de la capacidad reflexiva? Que vemos viéndonos a otros viendo lo que vemos. Y ahí emerge una de las cuestiones fundamentales de Jesús Ibáñez, el efecto realidad objetiva. Yo no sé lo que cada uno de ustedes están viendo, no lo sé, ni ustedes tampoco sabrán lo que yo estoy viendo. Yo no solamente os estoy viendo, sino que estoy viendo a otros seres humanos viendo lo que yo estoy viendo. Y ahí se emerge precisamente la realidad objetiva. El efecto, perdón, de realidad objetiva. Creemos que nos enfrentamos a una realidad externa al sujeto. Ahora bien, esa realidad construida socialmente no es fruto del capricho personal de cada cual o de la introspección o que solamente existe, siempre que hablo de esto, que estamos en Maastricht, la famosa película. No. Construimos realidades que estamos obligados a compatibilizar con otros seres humanos. Mal nos iría si donde yo veo una mesa, otro ve una jirafa. Mal nos iría. Ahora bien, esa construcción y esa identificación social, esa construcción colectiva de conocimiento y de realidades, descansa no, a diferencia de un marxismo ortodoxo y simplón, en que solamente, y es muy interesante lo que planteabas cuando la ideología alemana habla de la vida, no solamente de las condiciones materiales de vida, la vida, decía en la ideología alemana, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Y en la famosa esta tesis de Feuerbach, el ser humano carece de personalidad singular o genérica, es el fruto de sus relaciones sociales. ¿Qué ocurre? Que los seres humanos, hay una, aquí, si lo ves, ahora digo la clase en sí, la clase para sí, y Tomás decía la clase así. Ahora explico qué significa esto. De una perspectiva ortodoxa, marxista, diría, una cosa es la clase en sí, o sea, las condiciones materiales de vida, y lo que tiene que hacer el partido del proletariado es convertir la clase en sí en clase para sí, tomar conciencia. Sí, pero es que la realidad es que además de la clase en sí y la clase para sí, está la clase así. Y esa clase así se concreta en las múltiples redes en las que participamos. Parentesco, familia, etcétera, etcétera. Y ya con esto acabo. ¿Qué significa esto? Que estamos obligados, si queremos, volvemos aquí, si queremos construir conocimiento, es inevitable. Ya no es una condición ética, no es una cuestión estética, sino una condición científica, construir conocimiento de manera participada. Gracias. Simplemente una reflexión a partir de lo que ha dicho Manuel.
la cuestión del sujeto y el objeto, hay un autor al que yo conocí a través de Jesús Ibáñez, porque yo buena parte de lo que he leído lo he leído porque lo he visto en las bibliografías de Jesús Ibáñez, que es Paul Virilio, un filósofo francés, filósofo, arquitecto, Paul Virilio, que propone sustituir los conceptos de sujeto y objeto por el concepto de trayecto. Él lo que nos dice es que no hay el sujeto y el objeto frente a él, el objeto es lo enfrentado al sujeto, sino lo que esto se ve mucho mejor en francés, ¿no? Porque en francés es sujet, objet, trajet. Fijaos que es 3 prefijos con la misma raíz, sujet, objet, trajet, ¿no? Y en castellano traducimos como sujeto, objeto, trayecto. Y Virilio lo que nos dice es que no hay sujetos y objetos, que todos son trayectos. Todos somos trayectos, es decir, relaciones, las relaciones que se establecen entre nosotros y nosotras. Una anécdota. Y cuando sacó Jesús el libro de El regreso del sujeto, yo le comenté, ¿el regreso del sujeto? ¿De qué sujeto me estás hablando, tío? Porque está regresando el sujeto, ¿o qué es lo que está regresando? Porque claro, si solo se dice sujeto, estamos diciendo poca cosa como acabáis de afirmar, ¿no? ¿Qué está detrás de esos sujetos? Y entonces, parte nos decía la razón, claro, porque la cuestión es, y ahí me recuerda a mí una cosa de Norbert Elias. Norbert Elias lo que plantea es los entramados. Y los entramados no es más que lo que acabáis de decir también, de alguna forma, ¿no? Es decir, lo conversacional, de alguna manera es los vínculos. Nosotros hemos elaborado después lo de conjuntos de acción, ¿no? Porque es la acción. Y luego, también como anécdota, llegando a Uruguay, que yo iba de primero, porque soy el jovencito, y después venía Jesús, ¿no? Por desgracia se murió justo ese año en Uruguay. Entonces yo empecé a explicar todas estas cosas y me dijeron, no, pero es que aquí hay un señor muy conocido en toda América Latina que se llama Pichon Rivière, Enrique Pichon Rivière, la teoría del vínculo, con el cual ha sanado cantidad de gente, digamos, él era director de un centro de salud mental. Entonces, claro, es que desde muchos ángulos se está coincidiendo en esta cuestión. Es decir, de alguna manera, en ese sentido, trayectos, vínculos, eh, entramados, redes, conjuntos de acción, estamos hablando todos de lo mismo. Le podemos poner el nombre que queráis, pero estamos hablando todos de lo mismo. Es decir, yo creo que eso es fundamental. Sin embargo, en esta facultad, donde he dado clases, la mayoría de las cosas es el sujeto y la sociedad. ¿Y qué diablos hay entre cada persona y la sociedad? No hay nada. Hombre, claro que no se ve. Entre todos los que estamos aquí vemos sujetos y vemos una clase o una jornada o lo que sea, pero no vemos las relaciones. Pero lo que nos constituye son las relaciones. Lo que estamos haciendo aquí, lo que estemos haciendo, independientemente de cada... O sea, bueno, anécdotas de Jesús, esas hay unas cuantas, porque hay más gente que podría contar anécdotas en ese sentido. Pero vamos. Yo quería introducir otra variable al debate. Y los sujetos que no se ven y son tan importantes ahora mismo. ¿Tendremos que considerar la IA como un sujeto? La IA como un sujeto. ¿Qué relación hay con esa idea que está siendo tan protagonista? ¿Es un sujeto? ¿No es un sujeto? ¿Un objeto no es? Entonces, ¿qué relación? Hay algunos autores que están hablando de la necesidad de entender la inteligencia artificial como un sujeto para que tenga también obligaciones. Es decir, una sociedad que pueda estar sustituyendo la inteligencia artificial, muchos trabajos, por ejemplo, habla de que la inteligencia artificial sería un sujeto
que tendría que pagar las pensiones del futuro. Ahí lo dejo. Entre ellos, un físico teórico, un físico cuántico, muy interesante, que habla del nuevo contrato social, donde tendríamos que meter como sujeto a la inteligencia artificial. Ahí se dejo por si a alguien le apetece. Pues es que escuchando, y bueno, un poco en general en la carrera y todo eso, no veo mucho la centralidad siempre de lo social, de la relación entre sujetos, que por lo menos yo entiendo como humanos, personas, aunque a veces se incluyen ciertos objetos más inanimados o más artificiales. Y a mí un poco lo que me preocupa a lo mejor de todo esto de la inteligencia artificial más bien viene siendo lo de artificial, ¿no? Y cómo cada vez nos estamos relacionando más entre humanos o entre cosas que generamos humanos y dejamos más de lado y obviamos más, y sobre todo esto se nota en un contexto de crisis ecológica muy fuerte, ¿no? La relación pues con lo natural, a lo mejor pues eso, pues con los seres naturales, así mismo con los objetos inanimados naturales. Y un poco de repente quería saber si me pudierais dar un poco de luz o saber cómo Ibáñez a lo mejor si trata este tipo de cosas, si se entienden como dentro de la sociedad. Hablo de, pues eso, de los árboles, de las montañas, ¿no? Creo que vos debes ser de Tenerife o algo así. Allá estamos en estás en un punto en el que se obvia mucho todo eso. Y eso, y lleva al final a la sociedad tiene feña, pero vaya, es una cosa que pasa a nivel mundial, un poco una debacle por obviar en el estudio social toda esta parte inorgánica o no humana, vaya. Pues eso, un poco si se tiene en cuenta, cómo se tiene en cuenta, tal. Muchísimas gracias. Perdonad, yo voy a aprovechar para plantear una pregunta que han hecho a través del foro. Nos están siguiendo ahora unas 40 personas en distintos sitios de América Latina y también de España. Y a raíz de la intervención o de la pregunta que lanzaba Loli, Adrián Aguilar nos dice si podemos considerar la IA como un vínculo entre sujetos, no como un sujeto específicamente, sino como un vínculo entre distintos sujetos. Gracias. Bueno, por decir algo, ¿eh? Pero yo estoy pensando aquí a bote pronto, porque además yo reconozco que la IA a mí me ha cogido absolutamente a contrapié. Es decir, creo que hace 2 años no estábamos pensando nadie en esta clave y de repente se nos ha lanzado encima de la mesa y a mí me produce un enorme vértigo, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho la IA es, pues, caer como un meteorito en nuestras vidas. ¿M? Caer como un meteorito en nuestras vidas. Y en ese sentido forma parte de nuestra vida, y tenemos que entenderla pues un poco en la dirección en la que apuntaba anteriormente, ¿no? Es la vida la que construye nuestra conciencia y no podemos ya entender nuestra vida sin esa presencia de la inteligencia artificial. Como docentes, vemos las enormes dificultades que nos plantea, ¿no? ¿Qué hacemos con la evaluación? ¿Cómo planteamos la evaluación? ¿Cómo examinamos ahora sabiendo que lo que se nos presenta puede ser algo construido a través de esa inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que nos estamos situando ante una realidad nueva, que sí, mantiene algunos trazos de lo que ya estábamos viviendo en nuestras sociedades hipertecnologizadas, pero que sigue profundizando en esa dirección. Y yo la verdad es que no me atrevo a pronunciarme de manera definitiva sobre cómo la inteligencia artificial va a acabar condicionando nuestras vidas, ¿no? Pero creo que Tomás señalaba bien, ¿no? Al decir que es un sujeto capitalista, y que es un sujeto que nos sujeta. ¿M? Es un sujeto que nos sujeta. Es un sujeto que está construyendo nuestras formas de subjetivación contemporáneas y que tendremos que ver cómo. Claro, fijaos cómo, si yo antes hablaba de la idiocia social,
la IA es que todavía profundiza más en esa dirección. Cuando cantidad de alumnos y alumnas a mi alrededor, pues me dicen que cuando tienen algún problema de carácter psicológico, le preguntan a la IA. O sea, ya no van a un especialista, ¿eh? Hablan con la IA, ¿no? Entonces, fijaos, hasta ese vínculo con el especialista, con la especialista con quien hablas, con quien dialogas, se convierte en una función maquínica que no sabes muy bien de dónde procede, pero las nuevas generaciones están insertas en esas prácticas que están construyendo nuevas formas de vida, ¿no? A mí esto lo que me produce es vértigo y desde luego no tengo en estos momentos ningún tipo de respuesta. Yo sí, si me permites, y sin ser arrogante, voy a intentar dar mi respuesta a esta cuestión que usted he formulado, ¿no? Con experiencias concretas con el alumnado de mi facultad, incluso antes de que estuviera ya, digamos, tan vigente, ¿no? Antes la decana hablaba claro, el problema que tenemos, que el alumnado pues coge los trabajos de la IA. Antes, no sé, ustedes son muy jóvenes, existía lo del vagón, rincón del vago, ¿os suena, no? Yo decía, no hay ningún problema, acceder al rincón del vago, no ibas a encontrar nada para hacer este trabajo. Yo recuerdo cuando hace ya unos 25 años que llegué allí a la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas y encargué leer las reglas del método sociológico de Durkheim. Como sabéis, es un libro chiquitito. Digo, como sabéis, no lo sé, si lo sabéis. Nadie lo leyó. Dije, bueno, pues nada, el siguiente curso, leer el capítulo 1, que habla de derecho social. Tampoco. Pues dije, jova, hago un resumen del capítulo 1. Tampoco. Ahora lo que hago, lo cuelgo todo en el campo virtual y entonces hablo de Weber. Aquí yo cuando estudiaba se llamaba Weber, ahora ya se llama Weber. Es que en aquella época es como Douglas y Kuhn Douglas, ¿no? El padre era Kuhn Douglas y el hijo es Douglas, ¿no? Es que ya vamos aprendiendo idiomas, ¿no? Y antes era, yo cuando estudié aquí en esta facultad era más Weber y ahora ya es más Weber, como bien apunta el compañero, ¿no? Pues digo, yo hago apuntes, juego el campo virtual sobre la perspectiva marxista, la perspectiva durkheimiana, la perspectiva weberiana, Marvin Harris, etcétera y tal, ¿no? Tampoco. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, entre otras cosas, lamento deciros que la inmensa mayoría de estudiantado no sabe escribir, no sabe redactar. Es una realidad. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Lo digo porque algunas dirán, no, 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 yo sí. Vale. Pero la inmensa mayoría no sabe redactar. Entonces, y recurren precisamente eso a la IA, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora lo que hacemos son vídeos. Y trabajamos, y esta es la cuestión de diciendo, en relación a la IA como sujeto, lo que hay que considerar a la IA, exacto, es como un sujeto más, muy importante, y que da una verdad, una de las posibles verdades, Yo no me preocuparía, fijaros, obviamente que haya reglamentos, leyes, órdenes, etcétera, etcétera, para regular la IA, la inteligencia artificial, las redes sociales, etcétera, etcétera. No voy a decir yo ahora que me oponga eso, ¿no? A regular de alguna manera y tal, ¿no? Pero ahí no está la clave. Si no se puede poner puertas al campo. Yo lo que sí decretaría normas, leyes, donde cualquier tipo de acción que emane de la inteligencia artificial o de las redes sociales, un presupuesto, o sea, que tiene que estar incluido, además de pagar las pensiones, un presupuesto para hacer metodologías participativas. O sea, todo lo que diga la IA, perfecto. No hay que entrar, a salir, si es que se debe de... No, vale, muy bien. Hagamos tetranemas. Yo utilizo mejor posiciones discursivas. Hagamos, si me permitís, mirad. Desde
si yo quiero estudiar cuál es la opinión de la ciudadanía en relación a la migración, pues si solamente recurro a la IA, puede que solamente me dé una posición, nada más, una, nada más. Incluso ya, dos, ya. Pero si yo trabajo participativamente, pues aquí me salen, al menos, me sale una que aboga por la convivencia y la diversidad, otros abogan por la exclusión, otros abogan por la segregación, otros apuestan por la diferenciación cultural y otros apuestan por la integración. Y aquí lo que sería interesante es cómo el libro de Jesús Ibáñez del 79 es muy interesante. Tomás tiene un libro que es su tesis doctoral, que será de esas fechas, ¿no? No sé si no mayor, simplemente una persona ya precoz en sus trabajos, que es comunidades locales. Y ahí hablaba de una serie de elementos que creo que no se le ha dado la importancia y la trascendencia que tiene, que es cómo se articula los movimientos sociales de acuerdo con los grupos animadores, los sectores activos y la base social. Los grupos animadores son aquellas personas que se mueven por, además de las cuestiones concretas, tienen otros fines más ideologizados. Los sectores activos son los que participan en las acciones y la base social son la que está preocupada por los asuntos, pero no está ocupada. Si nosotros somos capaces de conocer los discursos, estos tetralemas o estas posiciones discursivas que articulan los más media, la IA, también las redes sociales, el tejido asociativo, en los espacios de consumo colectivo, los sectores activos, la base social, etcétera, estaremos en disposición de construir conjuntos de acción lo más denso e intensos posible, o sea, que aglutine al mayor número de personas y entidades asociativas con la mayor intensidad y fuerza para construir propuestas alternativas, con otros, propuestas superadoras, propuestas que sean y que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Y por eso decía, esto de la enseñanza pública, decía, ¿y esto dónde encaja? Por eso es imprescindible que la universidad sea pública, gratuita, participativa y de calidad. Porque esto no se lo va a propiciar las universidades privadas. Las universidades públicas pueden y deben hacer propuestas y procesos participativos de construcción de conocimiento y de propuestas de actuación. Y de entre esos conocimientos esté el de la IA. No lo descarto, pero será una posición, no la única posición discursiva en un planteamiento de transformación social. ¿No se animan? Bien. Yo tengo una pregunta que es más propositiva. Estábamos hablando de los problemas que plantea la IA a la hora de evaluar, y yo no lo veo necesariamente como un problema a la hora de evaluar, sino que trae a flote un problema muchísimo más grande, que es cómo no está funcionando nuestro sistema educativo. No creo que el problema sea cómo estamos evaluando, sino cómo estamos planteando las clases y cómo estamos planteando pues los currículums, que los chavales y chavalas tengan que recurrir a otros medios, que no es una cosa nueva, en plan, saltarnos las normas y buscar formas de hacer las cosas más fáciles es algo que se ha hecho toda la vida. Pero a lo mejor el problema real no es que la IA sea un problema, no estamos atrayendo a los jóvenes a estudiar como se debería de plantear, porque hay otros tipos y otras metodologías que funcionan muy bien y que fomentan esa curiosidad, y no creo que se esté consiguiendo con las clases, porque lo que tenemos es, o sea, yo no por meterme con el profesorado, pero muchas veces vas a clase a que te lean un PowerPoint. Dime tú, si tú no estás mostrando interés en tu clase, voy a mostrar yo interés en los trabajos que me planteas.
Creo que lo que está trayendo a flote es un problema un poco más del sistema, no necesariamente de otro tipo de problemas. Yo me permite- no, Sí, mira a ver si hay más palabras, recogemos y la han apuntado para... sí. Espera, perdona, que hay otra palabra que... Vale, ¿quién está antes? Listo. Sí, yo, bueno, continuando un poco con lo que dice la compañera, al final, yo creo que debemos hacer una reflexión en lo que se ha convertido en las universidades, que al final, dentro de una tarea pedagógica y de emancipación de la propia persona, se ha transformado también en un sistema de otorgación de titulitis, de consagración, ¿no?, de un título en el que te produce unos beneficios en un sistema como el actual, en el que todos estos títulos suponen una diferenciación social. Entonces yo creo que debemos de plantearnos cómo estas herramientas, las IAs, por ejemplo, al final, digamos, tienen mucho sentido en una forma de estructurar la educación como ascensor social. Y yo creo que no deberíamos juzgar como a los jóvenes de encontrar otras salidas, sino, como decía la compañera, alternativas para de verdad mostrar la educación como una forma de emancipación individual y básicamente, sí, de emancipación frente a lo que se está convirtiendo ahora, que es básicamente una manera de diferenciación social y de intentar, ¿no?, sí, de diferenciación social y conseguir un estatus por encima del resto. Todo esto dentro de una propia estructura organizativa de la universidad, muy poco interesada en la creación de saberes compartidos y como con muchas inercias de repetición de hegemonías, repetición de cosas que ya se saben. Entonces, yo creo que ahí es donde un poco está todo el problema, en esas cuestiones. Claudia. Lo mío iba apoyando lo que ellos dicen. En la educación secundaria está la misma pregunta. O sea, yo estoy ahora metida en un centro educativo de secundaria y con las docentes, yo no soy profesora, voy a hacer un trabajo de IAP en un centro educativo, pero la pregunta de ellas está en la secundaria igual, ¿no? En la obligatoria y es la presencia de la IA en los estudiantes de primero a cuarto de la ESO. Y yo lo que me pregunto es, ¿no será que nos está planteando unos retos de enseñar, evaluar y trabajar distinto en el aula? ¿Cómo construir otras formas pedagógicas de estar ahí? No me leo el PowerPoint o no los pongo a repetir la clase de historia como unos loros, sino que construyo, yo no tengo la respuesta, no sé cómo puede ser. Yo solo sé que cuando hacemos teatro del oprimido en el aula, los críos se mueven de otra manera y la profesora dice, tengo que conocer a mis estudiantes y enseñar de otra manera. Y me quedo ahí, ¿no? Y es la pregunta que tengo en este momento, ¿cómo evaluar, enseñar y construir desde otras formas? Una de las frases con la que habíamos empezado era la de que el sujeto es el mejor objeto construido por el capitalismo. Y me he puesto a pensar en cómo hemos estado hablando ahora de la inteligencia artificial y tengo la sensación de que puede ser que la inteligencia artificial sea el objeto que más cerca está, que se está convirtiendo en un sujeto por parte del capitalismo. Porque al final estamos tratando la inteligencia artificial como si fuera un sujeto con el que interactuamos, cuando en realidad, como antes ha dicho Sergio, es una herramienta que nosotros empleamos, que nuestra relación con la misma es la de utilizarla. Entonces, como toda herramienta, se puede utilizar de un montón de formas distintas y pues los retos educativos tendrían que enfocarse en cómo utilizarla de la mejor forma posible y cómo no, o sea, cómo utilizarla de la mejor forma posible. Entonces, claro, esta herramienta que es tan potente que cambia tantas cosas, pues genera que los sistemas los sistemas que había antes para evaluar carezcan de sentido cuando se pueden
saltar, entre comillas, de esa forma, porque no logras el aprendizaje a veces utilizando la inteligencia artificial, pero tienes que cambiar la forma de evaluar para que sí logres ese aprendizaje. ¿Dónde empiezan? Hay, de todas Yo- maneras, perdón sí. un momento, hay 4 preguntas desde del colectivo grande que está en... Os hago un resumen rápido porque algunas de las cuestiones ya han sido planteadas por los y las compañeras. Básicamente, algunas de ellas tienen que ver con la relación o las nuevas relaciones de poder, ¿no?, que establece la IA y la gestión, en este caso, sociotécnica, que mencionan varios de ellos. También desde el punto de vista de cómo, que me ha parecido especialmente interesante, los sujetos creamos armas que destruyen al propio sujeto y esa dimensión reflexiva y también insistían en temas como los cuidados, las caricias, las crianzas, las experiencias, lo vivido, ¿no? También vuelven a mencionar esa dimensión de la vida como algo alejado de la IA, pero que a la vez creamos algo que nos aleja de esa vida, ¿no? Otra de las preguntas que mencionan tiene que ver con la dimensión territorial. Si estas cuestiones, que como habéis comentado, tienen mucho que ver con el aula, tienen mucho que ver cómo evaluamos a nuestro alumnado, etcétera, si se piensan también en las comunidades, si se piensan también en los territorios, ¿no?, en esa dimensión comunitaria. Y seguro que me dejo muchos matices y muchas intervenciones, pero como el tiempo es limitado, lo resumo ahí. Suspiro. Sí, suspiro porque yo no venía preparado para esto, la verdad. Y es algo que me toca tanto como docente, como padre y como ciudadano, ¿no? Eh, yo creo que la cuestión está en ir un poquito más lejos de lo que estamos diciendo y ver qué tipo de sujeto está construyendo la sociedad contemporánea, ¿no? Y ver si ese sujeto nos gusta o pensamos que hay que construir otro tipo de sujeto. Evidentemente, de mi intervención se desprende que este sujeto no me gusta, ¿no?, lo que está produciendo. Hay un libro coordinado por Amador Fernández Sabater que se titula El eclipse de la atención, haciendo un juego con el magnífico libro de Toni Domenech, El eclipse de la fraternidad, El eclipse de la atención. Y claro, uno de los efectos perversos de la tecnología contemporánea es que está consiguiendo la incapacidad de la atención de los nuevos sujetos, de la atención mantenida. Cuento una anécdota que cuento muchas veces. Tengo una hija de 14 años, hace 5 o 6 trajo a una, no, 4, trajo a una amiguita a casa a ver una película. La amiga, por ciertas circunstancias, pues ya tenía móvil, mi hija no. Mi hija estaba entusiasmada con la idea de que iban a ver Troya, la película de Troya, que a ella le gusta mucho. Y cuando se sentaron a ver la película, yo estaba tumbado en la habitación y decía, ¿que va a empezar la peli? Oye, que ya ha empezado. Que esto es importante. Deja el móvil. Oye, le quitó el móvil de la mano. La otra volvió a coger. Bueno, a mí me sirvió, me fue muy útil porque en ese momento mi hija quería tener móvil y yo le dije, ¿te das cuenta de que tu amiga es incapaz de ver una película? No puede ya ver una película. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a periodos muy cortos, a vídeos de 3 minutos, 4 minutos. Fijar la atención durante 2 horas en una película es absolutamente imposible, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que vernoslas con una tecnología que construye un determinado tipo de sujetos. Decías que la tecnología se puede utilizar para unas cosas y para otras. Sí, pero también es cierto que la tecnología nos imprime determinados tipos de prácticas. Y que, claro, si estamos acostumbrados a vídeos de 2 minutos, pues luego mantener la atención durante un periodo prolongado es muy complicado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los docentes tenemos que hacer caso omiso a lo que está sucediendo y mantener nuestras clases magistrales de 2 horas dando la chapa? Pues probablemente no, pero tampoco creo que la alternativa sea la de ver cómo nos ajustamos al modelo TikTok en la docencia. Creo que tampoco esa sería la solución, ¿no?
Entonces, desde mi punto de vista, la reflexión es más global, más política, ¿eh? Más política. Creo que el problema no está solo en la educación, no está solo en la enseñanza, no está solo en la evaluación, sino que está en el modelo de sujeto que estamos construyendo en estas sociedades y las implicaciones que tiene la tecnología, lo cual no implica ser unos luditas, ¿eh? Yo en absoluto creo que la tecnología es maravillosa, ¿eh? Es fabulosa, es fantástica, nos permite hacer cosas que antes nos estaba absolutamente vedada. Cuando yo empecé a investigar y querías un artículo de una revista soviética, tenías que irte al servicio de intercambio internacional de la universidad que lo pedía, la Universidad de Moscú, lo fotocopiaban, te lo mandaban, tardaban 2 meses en llegar. Ahora te metes en internet y en 7 segundos tienes el... Claro, la tecnología es maravillosa, bien utilizada, ¿no? Utilizada. Marx decía una cosa, Marx tiene un texto en los Grundrisse muy interesante sobre la relación con la máquina, ¿no? Y Marx dice, el problema está en que los seres humanos somos apéndices de las máquinas. Nos hemos convertido en apéndices de las máquinas. Y la máquina debería ser nuestro apéndice. Daos cuenta de que ahora cuando vamos a comprar, trabajamos para la empresa a la que vamos a comprar. Cogemos el productito y lo pasamos por el código de barras y durante 10 minutos somos empleados de Eroski. Trabajamos para Eroski durante 10 minutos cuando estamos haciendo la compra. Y esas máquinas no pagan seguridad social, con lo cual no tendremos pensiones. Es decir, esas máquinas no están a nuestro servicio, están al servicio de la plusvalía y del interés del gran capital, pero no están al servicio de nuestro interés. Entonces, creo que de lo que se trata es de reformular nuestro vínculo con la tecnología. ¿Cómo construimos una nueva vida? Hay un texto de Lazzarato tiene un texto que se titula Signos y máquinas, maravilloso, en el que dice es imposible pensar nuestra sociedad sin pensar el tema de las máquinas. Y eso es algo que tenemos que pensar a fondo. Gracias. Sí, es que no me gustaría salir de esta jornada con algo que ha interpelado a la compañera. Es que me siento como muy interpelado, ¿no? Como se ha dicho aquí, bueno, o adelanto, el cerebro del ser humano del siglo XXI no es diferente al cerebro del siglo XIX, del XVIII o del siglo XII. No es diferente el alumnado, el cerebro del alumnado cuando yo venía aquí a esta facultad, que el profesor sacaba unos apuntes amarillentos, que el profesor que ahora saca el PowerPoint. Es el mismo. ¿Qué ocurría? Que nosotros leíamos libros y ustedes apenas leen libros, o mucha gente no lee libros, esa es la cuestión. Y la cuestión no es el cerebro, obviamente, es el sistema, porque la cuestión es que la tecnología, ya decía Karl Marx, que la infraestructura determina la estructura y la estructura determina la superestructura. Y dentro de la infraestructura está la tecnología. Los cambios tecnológicos dan como resultado un cambio de sociedad. No es que seáis ni vosotros distintos a nosotros porque habéis decidido ser distintos y habéis pensado que ya no hay que leer. O nosotros hemos pensado que ya el power es digamos, la quinta dimensión. No, simplemente vivimos una sociedad donde la tecnología ha dado como lugar una sociedad, unas relaciones sociales, una estructura socioeconómica y una concepción del mundo, de cómo afrontar las cosas. En este sentido, estoy totalmente de acuerdo que es verdad que el profesorado tiene que mejorar mucho en estos aspectos, muchísimo, muchísimo. Pero también hay una cuestión fundamental, y es lo que decía antes. Yo tropiezo con alumnado que no le gusta las innovaciones, que lo que quiere son exámenes tipo test. Y déjeme usted de rollo, que me está usted pidiendo que haga un vídeo. ¿Que haga un vídeo de qué? Y que además pongamos aquí un tetralema y analicemos y debatamos sobre esto.
Yo lo que quiero es un examen y dígame usted qué contenido entra, qué es lo que entra en el examen y qué no entra en el examen y además hago un test. Eso es lo que quiero. Y entonces cuando le planteas, no, mira, aquí ya dejemos de leer a Durkheim, a Weber, etcétera, sino que aquí hay 4 posiciones discursivas claramente diferenciadas, pues unas son las dos estructuralistas, tanto Marx como Durkheim es estructuralista, pero uno es idealista y otro es materialista. Y luego tenemos a Weber, que es desde la acción. Claro, hay que explicar qué significa la acción, qué significa la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos incluso una cuarta, que puede ser desde el materialismo cultural de Maverick Harris. Y una quinta, que puede ser el pensamiento complejo, y dentro de eso podemos tener la idea del constructivismo social idealista y otro que es materialista. Ya tenemos el tetragrama formado, o el poliedro que digo yo. Analicémoslo, reflexionemos sobre esto. Y dice, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y además, hagamos un vídeo. Yo hago, con el alumnado hago vídeos sobre violencia simbólica. Hay gente que participa en ello. Pero hay que me cuentas. Usted dígame la definición de violencia simbólica, pero una, no dos o tres, no. Y no me diga que es que Marx decía una cosa y luego Bourdieu decía otra y Baudrillard decía otra. No. Dígame usted, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La auténtica, la que vale. O sea, la que tengo que poner en el examen. Dígame usted la que tengo que poner en el examen. Y eso también es cierto. Y con esto ya acabo, porque hay una pregunta que ha quedado bien en el aero, y también la idea de la dimensión afectivo-emocional, y que planteaba, ¿qué ocurre? Que nos planteaba Jesús Ibáñez, que esto no es de Jesús, esto es de Lewis Strauss. Nos planteaba que los seres humanos estamos obligados, desde que habitamos en este planeta, a participar de 3 subsistemas de intercambio. Intercambio de objetos, Lewis Strauss decía mujeres, Jesús Ibáñez decía mujeres y signos. Aquí ya decimos sujetos y no intercambio de mujeres. Porque si queremos seguir sobreviviendo como individuos y como especie, tenemos que intercambio de objetos, de bienes, servicios. También necesitamos reproducirnos, intercambio de sujetos. Y como somos seres culturales, intercambio de signos. Y estos 3 subsistemas de intercambio generan a su vez prestigio, estatus y nos da también placer. Estos 3 subsistemas de intercambio nos dan prestigio, estatus y placer. Cualquier operación que hagamos, en este caso de aprendizaje en las aulas, o tienen que dar estatus, o tienen que dar prestigio, o tienen que dar placer. Si no dan ninguna de las 3, el alumnado desconecta. Y el alumnado va por la parte del estatus. Quiero una nota, ya incluso, fijaros, ya el alumnado incluso renuncia a la nota. Lo que quiere es aprobar, es tener el título. El título. Da igual que tengas un 6 o un 7. ¿Y cómo hacemos para que el estatus esté bien, el prestigio esté bien, pero también proporcionar placer? Y ahí está la clave del encuentro, el reencuentro con la naturaleza, con algo que nunca dará la ya, que es el encuentro, reencuentro con los cuidados. O como decía Mario Benedetti, si te quieres porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que 2. No sé si se te ha contestado algo o porque queda por contestar las relaciones de poder. Sí, está también Mon que quería hablar y están sin contestar, creo, las preguntas de la gente que tenemos en la nube. Sí, mira, teóricamente tendremos que terminar a las 6. Entonces, si hacemos cositas así como concretitas para poder terminar, ¿de acuerdo? ¿Quién se animaba? Bueno, yo un pequeño apunte. Me parece
perdón por la palabra, de verdad, me parece un poco hipócrita separar el tema de los sujetos que estamos construyendo de la educación. Mi madre es educadora infantil y por eso estoy muy cercana a ella. De hecho, ahora las compañeras están de huelga exigiendo unos derechos fundamentales y es a través de la educación precisamente que estamos construyendo esos sujetos. No podemos separarla. O sea, sería pues empezar a construir la casa por el tejado. De hecho, te lo cuentan. Ahora mismo los niños están enganchados a la pantalla. Si están enganchados a la pantalla, ¿cómo van a crecer? ¿Qué tipo de cosas estás fomentando? Porque la lectura no es una. Y la atención tampoco es otra, y la creatividad tampoco es otra. Entonces, no podemos separar la educación, además ya no a niveles educativos superiores, estamos hablando de la educación en general. Entonces, es imposible no entender el sujeto que se está construyendo en la sociedad separado de la educación que estamos impartiendo. Por eso reitero la importancia de construir una educación que se adapte a estas nuevas generaciones con las nuevas problemáticas y los retos que están surgiendo, incluyendo la inteligencia artificial, pero no es la única. Decíais de la lectura. Bueno, pues es que hay otras formas de fomentar la lectura, pero siempre, siempre a través de la educación. Y habrá formas y formas de fomentar, y es verdad que pues, tendremos alumnado normativo y identidades normativas que quieran pues lo de siempre, pero siempre es lo de siempre basado en una socialización que han tenido previa que les ha inculcado que esa es la única forma que existe, pero no significa que sea la única forma que exista. Entonces hay que desaprender un poco para poder seguir aprendiendo, pero siempre, reitero, sin olvidarnos de que la educación es la base del sujeto que estamos creando actualmente en la sociedad. Y ya está, perdón. Muy rápido. Nada, quería aprovechar que está al otro lado de la mesa, que está José, por el título de la... Hola, José. Que está por el título de la charla, ¿no? Dice, ¿con quién y para qué investigamos sociología crítica y sociopraxis? Quería poner de relieve una investigación que hicieron con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un barrio de Madrid, en Caño Roto, sobre su propio territorio, ¿no? Y quería, si pudiera él hacer nada, en medio minuto, porque me parece que sin estar en la academia y sin estar tan dentro de estas conversaciones, como una organización de barrio es capaz de promover una inteligencia colectiva que va mucho más allá de la artificial y cómo pueden construir cosas reales, ¿no? Más allá de... Entonces, José, dinos dónde leer esa investigación tan fabulosa, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, no está publicada todavía, tenemos un informe, lo vamos a publicar a final de año. Bueno, nosotros recogiendo también un poco aquello que ha salido de identificar sujetos comunitarios, las entidades de barrio, que nos agrupamos en federaciones, nosotros formamos parte de Injucam. Es verdad que también, bueno, de un tiempo a esta parte, reivindicamos y seguiremos reivindicando ser reconocidas como actores, como sujetos de los territorios que evidentemente tenemos una ideología política y que en este caso, pues lo que ha dicho, bueno, nosotros trabajamos y entendemos la educación también desde lo socioeducativo, desde lo no formal y entendemos que es necesario recuperar, hablando de reformar sistemas educativos, como habíais dicho antes, con lo cual nosotros estamos súper de acuerdo, intentar recuperar y volver a Freire, al teatro del oprimido, a la base de una educación y a modelos educativos mucho más pues, horizontales y participados y participativos que puedan generar, en base a intereses en este caso, niñas y niñas, pues procesos de transformación potentes. Bueno, esto, vamos, que gracias, Mon, por mencionarme, pero creo que hay muchos ejemplos en los barrios de cosas que se están haciendo y que pueden ser tenidos en cuenta para reformar toda la educación, que no solo es el cole, no solo es el instituto, sino que hay otras cosas que están ahí que también, y que dejemos de separar la educación formal y la no formal y entendamos la educación como un proceso de acompañamiento al crecimiento en este caso, de niñas y niños.
Yo solamente o sea, animar a leer a Jesús Ibáñez, no me voy a enrollar, solamente voy a leer una frase de él que decía en el año 86. O sea, en el año 86, en uno de los cursos de doctorado en el que yo también estuve, decía Jesús Ibáñez: circula tanta información y está tan adulterada que o bien no podemos asimilarla o bien si la asimilamos nos intoxica. Es decir, bueno, yo animo a que se lea porque es difícil, claro, enfrentarse. En esa época el 90% de lo que decía no lo entendíamos, pero había un 10% que era muy interesante. Ahora se le entiende más. Entonces, animar a leer estas cosas, porque a una persona que se adelanta unos años a su época es difícil. Una persona que se adelanta unas décadas a su época, pues es más difícil de entender. Gracias.